Simple. ¿Ustedes ya han desarrollado en otra cátedra el tema de historia clínica? No todavía, profe. Todavía. Interrogatorio, algo de semiología. ¿Saben lo que es la semiología? Y el estudio de la sintomatología del paciente. Sí, sí, es una forma de decirlo. En realidad, semiología, en nuestra época lo damos como una asignatura diferente. Semiología, yo le llamaría el arte investigativo, la técnica investigativa que usamos en este caso los médicos, ¿verdad? Para detectar las enfermedades. La semiología, un buen semiólogo es aquel que digamos tiene una muy buena capacidad de descubrir y de sacar datos del paciente, ¿verdad? Esa habilidad de sacar datos va desde una buena capacidad de conversación, desde una buena capacidad de preguntar, de interpretar, y lógicamente también un buen semiólogo va hasta el examen físico, ¿verdad? Saber tocar, saber escuchar, saber oler en algunos casos, eh, poder ver los signos que presenta una lesión, una herida, un tumor, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, también facilitar un diagnóstico. Vamos. Entonces, semiología lastimosamente no se desarrolla como una asignatura diferente, pero fíjense que se la toca en patología médica, van a hablar de cómo hacer los diagnósticos, en patología quirúrgica van a hablar de cómo hacer los diagnósticos, en clínica médica, clínica quirúrgica van a volver a hablar el tema, o sea, se la va tocando en forma indirecta. Acá nosotros, esto tendría que haber sido nuestra primera clase, por eso que van a ver cosas que les va a parecer medio fuera de lugar, ¿verdad? Cirugía o patología quirúrgica, para diferenciar de la patología médica, incluye incluye a todas las que necesitan o pueden un tratamiento agresivo, invasivo en el paciente. ¿Tá? La gran diferencia entre lo que sería una conducta clínica de una conducta quirúrgica es la eventualidad de un gesto que agreda al paciente. Lógicamente va a tener que ser bajo su autorización, ¿verdad? La suya y o de sus familiares o responsables, ¿tá? Entonces, la medicina en algún punto de la historia se divide en actos médicos y actos quirúrgicos, en especialistas clínicos y especialistas quirúrgicos. Como algunas patologías eran de resorte más bien de gestos pasivos, ya sea reposo, el tomar algún medicamento, y otros, sin embargo, eran de solución mucho más sencilla con un gesto quirúrgico, ¿verdad? Evidentemente, una fractura, que es lo que estuvieron hablando ustedes recién con el doctor Barúa, la fractura puede curarse sin una intervención quirúrgica. Hola, me quedé solito. ¿No No, dependerá de profe. la complejidad de la fractura? ¿Perdón? ¿No dependerá de la complejidad de la fractura para saber si necesita cirugía o no? Sí, también. Evidentemente una fractura que es expuesta, que está abierta hacia el exterior, que implica ya una contaminación, va de hecho necesitar, aunque sea un toilet, una limpieza, ¿verdad? Lo habrán visto mejor ya con el doctor, ¿verdad? Como mínimo. Pero la remodelación o digamos, la reparación del hueso es un gesto que podría ocurrir inclusive sin una intervención quirúrgica. Pero fíjense que a medida que ha progresado la medicina, cada vez, digamos, se tiene una actitud un poco más invasiva.
no es que el hueso no se cure sin esa actitud invasiva, sino que se demostró que la curación es más rápida y sobre todo es más eficaz cuando tenemos la posibilidad de fijar esa zona fracturada y esa zona lesionada. Y sobre todo el remodelado también es más perfecto y sobre todo más eficaz. No es lo mismo, no es lo mismo un hueso que tiene una posición rectilínea y como una columna sostiene el peso del cuerpo a un hueso que quede torcido, ¿verdad? O que quede descentrado. Entonces, la naturaleza puede reparar, pero a lo mejor esa reparación no es muy fácil. Pasa al resorte de las fracturas, la traumatología pasa a ser como parte del grupo de asignaturas o materias o especialidades de resorte quirúrgico. Pero fíjense que a medida que ha pasado el tiempo, los límites entre lo que sería clínico y lo que sería quirúrgico se fueron borrando. ¿Por qué digo esto? ¿Alguien tiene idea de por qué digo esto? En primer lugar, un ratito, ¿alguien sabe cómo nacimos los cirujanos? No, no los que nacimos ahora, digamos, ¿cómo nació la cirugía? ¿Tienen alguna idea? Tiene mucho que ver con el uso de la bata blanca. ¿Tienen idea? Parte de la historia nuestra, historia de los médicos. No, profe. Los médicos en la antigüedad eran personas que se basaban mucho en la observación, lógicamente, ¿verdad? Recorrían, hacían sus diagnósticos, utilizaban productos de la práctica cotidiana que se observaba que tenían efectos en las personas, ¿verdad? Y en algunos casos se veía que era necesario realizar un gesto agresivo. Por ejemplo, una persona que tenía un absceso de pus, se sabía que cuando ese absceso de pus se abría, ahí recién, digamos, el organismo comenzaba un proceso de reparación mucho más fácil y más rápido. Pero entonces era conveniente abrir un absceso purulento, pero el médico no era una persona hábil en el manejo del cuchillo, de la navaja. ¿Quién les parece que era en aquella época el experto en uso de la navaja? El barbero. El barbero, el barbero. Y por eso los médicos hasta hoy día le robamos a los barberos el hábito de usar guardapolvo. ¿Ah? Antiguamente eso no era, digamos, parte de nuestra caracterización como personajes estereotipados. Éramos, digamos, el comportamiento del médico era mucho más eh, eh, diferente. Sin embargo, cuando el médico notaba que alguien necesitaba algún procedimiento, iba y le pedía al barbero que ejecute el gesto que él le indicaba. ¿Ah? Entonces le decía, tenés que cortar acá, pero el que sabía cortar, el que sabía manejar la navaja era el barbero. ¿Tá? Entonces con el tiempo quedó como que los que cortaban y los que no cortaban. ¿Tá? Hasta hoy día, como decía un profesor que le sigo teniendo mucho aprecio, decía, los cirujanos tenemos que dejar de ser como los barberos. Bajo ningún concepto debemos ser el brazo armado de otro colega. ¿tá? Nosotros tenemos que tener pensamiento propio, tenemos que hacer nuestro diagnóstico, tenemos que nosotros estar convencidos de ese diagnóstico para también estar convencidos de la terapéutica propuesta y ejecutar el gesto quirúrgico necesario. En ningún momento nosotros podemos aceptar que otra persona bajo presión nos diga abrí este abdomen y nosotros sin estar convencidos lo hacemos. Ahí la responsabilidad es total y absolutamente nuestra.
En realidad es la irresponsabilidad, no la responsabilidad. Entonces, ahí como que nacieron estos dos grandes mundos de la medicina, la clínica y la cirugía, que durante mucho tiempo fueron y hasta hoy día tenemos esa historia como que fuesen dos grupos antagónicos y hasta peleados, ¿verdad? Los clínicos dicen, yo no soy un carnicero, ¿verdad? Los cirujanos son todos carniceros, lo único que saben es cortar, y vos consultar con un cirujano, lo único que quiere es cortarte algo. Y, y en defensa los cirujanos a veces decimos, no, nosotros somos los únicos en la historia de la medicina que curamos, porque hasta ahora prácticamente no existe una patología tratada por los clínicos que cure, que sea curada, ¿verdad? Los clínicos mantienen a los enfermos eternamente tomando pastillitas, ¿verdad? Sin llegar a una cura real. Entonces hay una discusión ancestral que no tiene ninguna lógica, pero que marca esos dos mundos, a veces fanatizados de lo que sería la clínica y la cirugía. A mí me apasiona mucho la historia de la medicina, nos enseña a entender por qué estamos parados hoy en donde estamos parados y les invito a que en sus tiempos libres, si hay demasiada literatura y van a aprender muchas cosas. Pero llegamos al punto del día de hoy. Yo les decía, los límites se están borrando. ¿Por qué les digo eso? A ver, ¿alguien me puede hablar un poquito de eso? ¿Podría ser por una atención más integral, profe? Sí, hace unas décadas se empezó a hablar de patologías que eran multidisciplinarias. Una de ellas, por ejemplo, típica de la pancreatitis aguda. Van a ver el paciente con una pancreatitis aguda, sobre todo grave, tiene que ser acompañada por un clínico, por un cirujano, por un nutricionista, por un intensivista, a veces por un infectólogo, nutricionista. O sea, hay una serie de especialidades que tienen que entrar a jugar para el tratamiento efectivo de un paciente con patología tipo pancreatitis aguda, ¿verdad? Pero me refería a que inclusive las tradicionales enfermedades, te van a ver que en el programa de cirugía hay algunas enfermedades, en el programa de patología médica hay otras enfermedades. Hay algunas que se ven en las dos, pero hay algunas que solamente se ven en patología y clínica médica y otras que solamente se ven en patología y clínica quirúrgica. Por ejemplo, les voy a hacer una consultita. Nosotros en patología quirúrgica damos infarto agudo de miocardio. Hola. No, doctor. No, profe, no damos eso. No, eso es parte de patología médica, ¿verdad? Es parte de clínica médica. Sin embargo, hoy en día ustedes también saben que las personas que sufren de patología isquémica cardíaca entran en protocolos de cirugía mínimamente invasiva, colocación de catéteres, balones que dilatan arterias coronarias, eh, inclusive focos irritativos dentro del sistema de transmisión cardíaca son tratadas también por cirugía mínimamente invasiva. Y la cirugía mínimamente invasiva, entonces, ¿es cirugía o es clínica depurada? ¿Se dan cuenta cómo va cambiando la historia? Como que los límites se van borrando. La, la diabetes es de resorte clínico o quirúrgico. Clínico. ¿Clínico? Clínico, ¿verdad? Cualquiera juraría que es clínico. Sin embargo, en la última década, sobre todo en los últimos 5 años, se ha estudiado muchísimo lo que se llama el síndrome metabólico,
se detectó una serie de situaciones. Algunas de ellas comenzaron casi por casualidad, cuando empezaron a tener auge estas cirugías para adelgazamiento, y se descubrió que haciendo una traslocación de segmentos intestinales había ciertos tipos de diabetes que mejoraban terriblemente, ¿ya? Tal es así que hoy en día hay una especialidad que es justamente la medicina metabólica, la cirugía metabólica, en la cual algún grupo de pacientes diabéticos pueden beneficiarse de cirugía, ¿ya? Esto es algo que unos cuantitos años atrás parecía una gran herejía, ¿verdad? De que uno le iba a operar a un diabético. Entonces, vuelvo a decirle, los límites a medida que avanza el conocimiento, como que parece ser que por primera vez la medicina va a ser una sola en algún momento dado, y vamos a entender de que el médico usa una serie de herramientas, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, que algunas son no invasivas y otras son invasivas. Algunas son poco invasivas o mínimamente invasivas y otras son muy agresivas como la cirugía abierta, ¿verdad? Entonces, un poquito eso tendría que haber sido la introducción hacia la cirugía que tendríamos que haber hablado en el primer día de clase. Pero vamos a ir pasando después de este comentario que hicimos, ¿verdad? Los agentes o mecanismos de enfermedad quirúrgica son aquellos que pueden necesitar tratamiento quirúrgico, dijimos, ¿verdad? Entran los traumatismos, agentes físicos que serían lesiones por calor, por químicos, por frío también, eléctricos, radiaciones, alteraciones anatómicas que pueden ser congénitas o adquiridas, algunas alteraciones funcionales, inflamaciones, infecciones, eh, isquemia, infarto también hoy en día son, como decíamos, de resorte ya más invasivo, alteraciones metabólicas y evidentemente los tumores benignos y malignos, que yo creo que esa es una visión muy personal mía, ¿verdad? El tema de los tumores va a tener un proceso contrario. De ser inicialmente casi todo quirúrgico, yo creo que en el futuro, en la medida que se descubra o se aprenda más sobre la génesis de los tumores, probablemente en el futuro los tumores van a dejar de ser del resorte quirúrgico y van a ser de tratamiento a lo mejor con productos de ingeniería genética, que a lo mejor vamos a tomar como pastilla o un producto colocado endovenoso, ¿verdad? Que van a reducir tumores y van a acabar con cánceres. Pero bueno, es una visión mágica que tengo yo, pero creo que por ahí está yendo la medicina. Van a ver que las personas con cáncer unos 30 años atrás, todas eran de resorte quirúrgico y la mayoría tenía un pronóstico que se hablaba luego a 5 años, a 10 años, algunas más agresivas tenían ya un mal pronóstico a los 2 años. Y sin embargo, hoy en día, cuando aparece la mezcla entre la cirugía, la definición del diagnóstico a través de punciones, la histología más desarrollada y la aparición de la quimioterapia, radioterapia, vemos que los pronósticos han cambiado, vemos que hay algunos tumores que no se operan, tumores como los de próstata, por ejemplo, o inclusive algunos tumores de mama que solamente van a la hormonoterapia, uso de hormonas como parte de tratamiento y algunos inclusive se salvan de ir a un tratamiento quirúrgico. Quizá el futuro vaya hacia ahí, ¿verdad? Ustedes vivirán una fase nueva de la medicina que a nosotros ya probablemente no nos va a tocar. Esto es lo que habíamos introducido un poquito la vez pasada en forma breve. El cirujano participa en el proceso diagnóstico como consultor y clínico. Les mencionaba a un profesor mío que le tengo mucho respeto y cariño. Nos decía, nosotros no somos cirujanos, somos clínicos quirúrgicos, ¿no? Somos clínicos que operamos. Es una habilidad más que tenemos, pero no debemos pensar en el cortar, sino que debemos pensar como el paciente, como un evento clínico, como una fisiología que está alterada y que nosotros podemos cambiar el curso de esa patología, de esa enfermedad,
con o sin una intervención agresiva. El cirujano tiene que hacer diagnósticos diferenciales, tiene que identificar los factores de riesgo del paciente, hablar de esos factores de riesgo. Acá día a día ustedes van a leer que aparecen nuevos métodos diagnósticos mejores, cada vez menos agresivos, con mejor perspectiva, con menos daño al paciente. La toma de biopsias, exéresis de pieza facilita el diagnóstico y el estadiaje. La palabra estadiaje quiero que guarden un poquito en su mente. Vamos a hablar más o menos dentro de un mes. Vamos a empezar a hablar de qué es el estadiaje. Mientras tanto, vamos a dejar como algo, quizá lo habrá mencionado en la introducción a la oncología que dieron ya la semana pasada, pero lo vamos a hablar otra vez un poco más adelante. La historia clínica en cirugía, lo que les preguntaba, si ustedes en alguna otra cátedra ya hablaron de la historia clínica. El contacto médico-paciente, acá dice cirujano-paciente, es crucial, en realidad médico-paciente. Cuando ustedes contactan con un paciente, se genera un vínculo. Ese vínculo puede ser positivo, constructivo, o puede ser un vínculo negativo de rechazo, ¿no? Ustedes saben que nosotros, sin darnos cuenta, manejamos una empresa. ¿Ustedes saben cuál es la empresa que ustedes van a manejar? Nuestro nombre, profe. Nuestro nombre. Asimismo, en el caso mío, mi empresa se llama Enrique Bellasay. Si viene un periodista o un paciente o un pariente de paciente y acá la prensa, que no tiene mucha pulcritud en su conducta, publica sin mucho cuidado y dice: el doctor Bellasay mató a un paciente. ¿Qué les parece que a usted va a pasar con mi empresa? ¿Va a quebrar? Sí, en serio que sí, así mismo, va a quebrar. Y el recuperar la confianza es muy difícil de construir, es muy fácil de perder y es muy difícil de construir, ¿verdad? En países un poco más avanzados, más civilizados, hay leyes que protegen sobre todo a todos, ¿verdad? Pero sobre todo a la práctica médica. Y para que el nombre de un médico aparezca en la prensa o aparezca como culpable, tiene que haber eh, eh, una, ahí no me está viniendo la palabra, una sentencia firme y ejecutoriada. O sea, quiere decir que el proceso tuvo que haber terminado, tuvo que haber pasado por todas las instancias y recién cuando esa sentencia está en la fase irrevocable, se puede sacar a luz el nombre de un médico. Porque de nada sirve que al día siguiente la prensa diga: ah, no, en realidad el doctor Bellasay no le mató. Primero, lo que nos van a volver a sacar, algo así, ¿verdad? Y segundo, que aunque lo digan, el daño ya está hecho. La desconfianza está sembrada. Y lo mismo pasa en el trato individual médico-paciente. Y, ¿qué nosotros vendemos? Y no es que quiera hablar en términos comerciales, pero ¿qué nosotros vendemos a nuestros pacientes? Tu servicio, tu asistencia Y sobre todo, a nosotros mismos, sí, acá hay una palabrita: la confianza. 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 Si esto no existiese, chicos, si esto no existiese, nosotros no tendríamos en Paraguay los médicos ñaná. ¿Qué venden los médicos ñaná? Confianza. Yuyo, Sí, venden yuyo, pero en realidad lo que están vendiendo es confianza. La gente le tiene una fe ciega, ¿verdad? Y por eso va y termina, no sé, lavándose la cara con pipí de rana,
arañándose el abdomen con la pata de una gallina, frotándose la barriga con diario y alcohol, permitiendo la absorción masiva de alcohol que puede ser muy tóxica, cosa que la gente a lo mejor no maneja el riesgo, pero los médicos ñanados, médicos yuyos, todavía sobreviven y tienen un futuro todavía bastante promisorio por delante, porque lo que tienen es arraigado en nuestra cultura un factor de confianza muy fuerte. Es más, nos ganan en eso. Muchas veces la gente le tiene más fe a lo que le dice su médico ñaná, su médico, porque para ellos el médico son ellos, nosotros somos doctores, ¿tá? Y muchas veces tienen que tener primero la aprobación de su médico antes de confiar en el doctor. Eso es algo que ustedes van a ir viendo en el desarrollo de su propia vida profesional y es algo que hay que no digo combatir porque suena agresivo, pero es algo que hay que tratar de cambiar con cultura, con educación, y sobre todo nosotros también volvernos un factor de confianza. Si nosotros en esa primera cita de un médico que acude a nosotros nos mostramos una solidez de conocimiento y una seguridad en lo que estamos planteando, ¿qué le parece que va a ocurrir con ese paciente? Va a querer huir. De hecho, va a huir, no es que va a querer huir, va a huir. ¿Verdad? Imagínense ustedes mismos. Vamos a ver, un día tienen un dolor de abdomen muy fuerte y acuden a una urgencia y les atiende un médico. Aunque ustedes no lo quieran hacer, desde el aspecto del médico ya va a ser evaluado por ustedes. Desde la cara del médico, desde la firmeza con el cual le atiende, todo eso van a estar evaluando, ¿verdad? Y finalmente cuando ese médico les diga a ustedes, mire, yo creo que tiene una apendicitis aguda. En estos casos yo recomendaría operar. En realidad, no les voy a asegurar, pero sería bueno operar, porque en caso de que sea una apendicitis aguda, estaría bien que operemos. Entonces, yo creo que usted tiene una apendicitis aguda y me gustaría operarle. ¿Y ustedes son los pacientes que hacen? Yo me opero. ¿Sí? Y si vos me decís que me tengo que operar, yo me voy a operar. A la gente. No, le estoy planteando la situación que les comenté. Es muy diferente que una persona dude, ¿verdad? Les muestre una inseguridad brutal que probablemente va a hacer que ustedes huyan despavoridos, ¿verdad? A que una persona les diga con otro tono, ¿verdad? Barajando todas las posibilidades, acá el diagnóstico que se impone es una apendicitis aguda. Realmente siempre hay un porcentaje de error que ustedes tienen que manifestarle a la familia y al paciente, pero ante la duda una apendicitis aguda debe ser operada, porque los riesgos de dejar un apéndice enfermo son terribles. Entonces, aunque después de la cirugía veamos de que no tiene una apendicitis aguda en este momento con esta duda, esto está en todos los protocolos que debe ser operado y tenemos que entrar en la brevedad posible apenas el paciente esté estabilizado. ¿Cuál de las dos actitudes le generó más confianza? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, porque de hecho, vuelvo a decirle, nosotros vendemos confianza, ¿verdad? Vendemos confianza. Y eso es nuestro día a día. En la medida en que nosotros vendamos confianza, vamos a tener cierto éxito, por decirlo de alguna forma, como médico. Yo he conocido gente brillante que ha sobresalido con notas espectaculares en la facultad, pero después en la vida profesional no les va muy bien. ¿Y por qué?
porque no tienen muchas veces esa capacidad de convencer, de transmitir esa confianza, la fe, el conocimiento. Y entonces, al no tener esa habilidad, por más que sean muy buenos profesionales, no les va bien en la vida profesional como una actividad de vida. Eh, Esto solemos hablar, repito, en el primer día de clase. Nosotros en la cátedra por muchos años hemos defendido y hemos forzado y hemos peleado en contra de los exámenes escritos. Nosotros en nuestra época, no quiero hacer una apología del pasado, pero en nuestra época casi la totalidad de las materias nosotros las rendíamos orales. Y sea uno tímido, sea uno poco expresivo, tenía que ganar la habilidad de expresión. Tenía que adquirir la capacidad de expresión y de transmitir un dato, un conocimiento a la mesa examinadora. Y es una habilidad que yo creo no tiene precio. Cuando nosotros empezamos la cátedra, empezamos a tomar exámenes orales, el primer año que tomamos exámenes orales, tuvimos alumnos que literalmente se orinaron en la mesa de examen, ¿no? Había como un pánico a la posibilidad de hablar, tener que expresar una respuesta en forma verbal. Ya después se volvió algo un poquito más tradicional y como que se perdió un poco el miedo, pero hasta hoy día hay gente que se bloquea en una mesa oral. Y a ver, ¿a usted le parece que la práctica médica es escrita o es oral? Oral. Es 100% oral. También es escrita, ¿eh? Hay un porcentaje, pero sobre todo es transmisión oral. Nosotros debemos explicarle al paciente y a la familia lo que tiene, lo que nosotros pensamos, las dudas que tenemos en forma razonable. Fíjense que nosotros, más todavía en el área quirúrgica, vamos a intervenirle al paciente. Tenemos que explicarle a la familia los probables riesgos. Nosotros no podemos dejar de hacerlo. Eso está penado por la ley si es que nosotros no le advertimos a los pacientes el riesgo al que son sometidos cuando van a una cirugía o cuando le vamos a hacer una punción diagnóstica a alguien. Fíjense, no estoy hablando ni siquiera de una cirugía, le vamos a poner una aguja. Uno tiene que advertirle los riesgos. Esa aguja puede tocar un nervio, esa aguja puede tocar una estructura vascular, puede formarse un hematoma, puede haber un sangrado, puede haber esto y lo otro. Nosotros debemos transmitir y debemos hacer y conseguir lo que se llama el consentimiento informado del paciente o su familia, ¿no? Debemos convencer al paciente y eso es solamente con confianza. Si nosotros no generamos confianza, el paciente jamás va a convencerse de tratarse con nosotros o por lo menos en la línea de lo que nosotros le proponemos. También debemos informar de que no todos los problemas se resuelven en quirófano, ¿tá? Nosotros tenemos que saber las estadísticas. Nosotros en medicina nos manejamos por estadísticas. Entonces, cuando vamos a operar, por ejemplo, un paciente de apendicitis aguda, nosotros, aunque no lo crean, debemos advertir al paciente de que existe la chance de que no sea operado. Y hay un porcentaje menor al 1% que pueden solucionar su apendicitis aguda sin cirugía, ¿ah? Si tiene una muy buena capacidad plástica intraabdominal, una capacidad de bloqueo de las vísceras abdominales. Hubo muchos pacientes en la historia de la medicina que sobrevivieron a apendicitis aguda sin cirugía, ¿ah? Hasta hoy día existe un tipo de apendicitis aguda que se llama plastrón apendicular, ¿tá? Que el organismo soluciona solo una apendicitis aguda sin cirugía, ¿tá?
Pero nosotros no podemos decirle bajo ese pretexto, entonces, que saben que en realidad podemos operar o podemos no operar. Si ustedes deciden, yo lo opero. Pero si no quieren, no se opera. ¿Tá? No, hay que decir, ustedes saben que esta es una patología que tiene estos riesgos, estas consecuencias. Generalmente el apéndice se perfora, se gangrena, produce una peritonitis, complica el cuadro, tiene una mortalidad del X%. Si no se opera, esa mortalidad se multiplica por tanto. El riesgo o la posibilidad de que ustedes no operándose sobrevivan es muy bajo. Es casi una lotería. Entonces, realmente el consejo médico mío y en cualquier parte del mundo es que esto debe ser operado. ¿Verdad? Esto todo tiene que ser informado, tiene que estar en un formulario por escrito y la familia tiene que, o el paciente tiene que autorizar con su firma. ¿Verdad? Historia clínica, voy a apurarme un poquito, si no, no, ya creo que les voy a cansar el día de hoy. La anamnesis es justamente el interrogatorio, es la capacidad de preguntar, de sacar esa información tan valiosa. Hoy en día usted tiene la ventaja que hay una serie valga la redundancia, una serie de series en la televisión o en las redes de la práctica médica y realmente si tiene una virtud es la forma en que muestran cómo un dato que sacamos, extraemos del paciente puede marcar la diferencia entre un diagnóstico y otro, ¿no? Y dónde estuvo el paciente, si estuvo en contacto con qué o con quién, si tocó algo, si le picó algo, si le mordió algo, si se lastimó, rozó contra una planta, una roca, todo ese tipo de detalles. Y cuando le comenzó a molestar, él estaba haciendo alguna actividad o estaba durmiendo, cómo se le inició, si fue de forma brusca, si fue apenas imperceptible al principio. Todo eso, todos esos son datos que finalmente contribuyen y colaboran para llegar a un diagnóstico satisfactorio. La historia clínica entonces se realizará por aparatos y sistemas, ¿tá? Hay toda una metodología que eso lo van a ver más en clínica quirúrgica, pero hay una secuencia que uno va preguntando, cómo se originó, de qué forma, lo que decíamos al principio. Después se verifica esto que dice acá, ¿verdad? Los antecedentes familiares. Por ejemplo, hay patologías que tienen una directa relación familiar. Evidentemente que si los padres y los abuelos son diabéticos, es muy probable, casi en un 100% de que el paciente que está con nosotros va a también sufrir de una enfermedad similar, ¿verdad? Entonces debemos interrogar sobre de qué fallecieron o qué enfermedades poseen o poseían los abuelos, los padres, algo que a veces en una sociedad como la nuestra no se sabe. La gente muchas veces entierra a sus familiares sin saber de qué se murió, pero perdemos un conocimiento muy valioso para tratar a una serie de pacientes. Ustedes saben que en otros países como Estados Unidos y algunos países de Europa, la autopsia es obligatoria en todos los casos. Es un tema de salud pública. Ellos tienen que sí o sí, no solamente saber de qué se murió el paciente, sino también tienen que saber qué patologías el paciente portaba en forma silenciosa. Entonces, con eso ellos construyen un mapa de salud pública mucho más verdadero al escaso conocimiento que tenemos en países como el nuestro, que realmente tenemos algunos diagnósticos certeros, tenemos un montón de diagnósticos presuntivos y desconocemos una cantidad de enfermedades que portamos y que nunca se hacen el diagnóstico y la gente fallece de otras causas, ¿verdad? Entonces, nuestro manejo de salud pública es muy precario. Antecedentes personales, hay que ver. Después, una vez que hacemos toda la parte no física, no, o sea, verbal, pasamos a tocar al paciente. Primero es mirar la inspección, palpar, la palpación. Le percutimos, sobre todo en patologías tóraco-abdominales, es fundamental la percusión.
pero también todas las masas tumorales pueden ser pasibles de percusión. No todas, ¿verdad? Hay que ver eventualmente si es que es muy dolorosa, pues no vamos a ir a percutir así con toda facilidad, ¿verdad? A ocultar, se oculta no solamente el tórax, no solamente el corazón, también se oculta el abdomen, también se oculta una masa tumoral. Tenemos que escuchar si tiene soplos, si tiene latidos, ¿verdad? Si hay un componente vascular en una masa tumoral. Y después, perdón, acá hay algo importante. El cirujano no debe olvidar en la exploración física los orificios corporales, oído, boca, recto y vagina. En nuestra época nosotros todavía heredamos mucho de los médicos antiguos y había muchos dogmas y dichos que nos transmitían. Y uno de ellos que era muy simpático decía que en la medicina el que no mete el dedo mete la pata. ¿Ah? ¿Qué significaba eso? A ver, ¿alguien me explica, por favor? Que por no tocarle o no examinarle correctamente y completamente al paciente, uno puede comerse un diagnóstico o un dato importante. Así mismo, así mismo. A veces hasta por pudor y hasta por recelo, uno duda de, por ejemplo, hacerle un tacto vaginal o un tacto rectal a nuestro paciente, ¿verdad? Nos parece suficiente con un examen abdominal, pero el riesgo de no hacerlo es muy alto, ¿verdad? Por eso venía el aforismo, este de que el que no mete el dedo mete la pata, porque al dejar de usar un orificio natural que nos permite acceder a datos fundamentales en la exploración física, podemos dejar de diagnosticar muchas cosas y equivocarnos en una presunción diagnóstica. Historia clínica, exploración física. Posteriormente se solicitan las pruebas para aproximarnos a un diagnóstico y eventualmente confirmar lo que presumíamos o que nos equivocamos. Esto ya habíamos hablado en la clase anterior, lo de falso positivo, falso negativo, sensibilidad, especificidad. Esto está en los libros. Yo de paso les voy a dar esta clase también voy a pasar por WhatsApp, el PPT, para que ustedes puedan darle una releída. Pero es fundamental entender este tema de los falsos positivos y negativos y de la sensibilidad y especificidad, porque es algo que nos acompaña en toda nuestra carrera como médico, ¿verdad? Y quiero que ustedes se acuerden de esto en el futuro. No existe hasta hoy día una sola enfermedad que tenga una prueba diagnóstica que sea 100% sensible y 100% específica. No existe una prueba diagnóstica para ninguna enfermedad conocida hasta el momento que sea 100% sensible y 100% específica. Quiere decir que no existe alguna enfermedad, ninguna enfermedad, que nosotros digamos, estoy sospechando dengue, o estoy sospechando Chagas, o estoy sospechando Zika, estoy sospechando COVID. Entonces le pido la prueba diagnóstico XXX y si me viene positivo, estoy 100% seguro de que tiene la enfermedad y si me viene negativo, estoy 100% seguro que no tiene la enfermedad. Eso no existe, ¿verdad? Hasta hoy día. Ojalá que la medicina progrese, porque digamos, una prueba es superada con otra, justamente cuando mejora la sensibilidad y la especificidad, ¿verdad? Algunas mejoran notablemente la sensibilidad y ya nos ayudan en algo. Otras mejoran notablemente la especificidad y también nos ayudan en otro aspecto del diagnóstico. Del juego de los estudios que nosotros vamos pidiendo es como vamos construyendo los diagnósticos. Está probablemente, como decíamos en la clase anterior del jueves, al comenzar voy a pedir una prueba que sea barata y muy sensible, ¿tá? Y para achicar mi población, y una vez que achica mi población, voy a ir a estudios más específicos para ya confirmar la enfermedad que tengo en mente.
Eso también lo hacemos en el paciente individual, ¿verdad? Vamos primero a pruebas que son más generales, le pedimos un análisis de sangre, un análisis de orina. Ustedes muchas veces van a recibir, quizás ya desde ahora que son estudiantes de medicina, muchísima gente que viene con un análisis en la mano o en el celular y nos pasa a lo mejor el análisis y me dice, fíjate tampoco a ver qué enfermedad tengo, a ver si tengo algo o no tengo algo. Como creyendo que en ese análisis de sangre y de orina uno ya va a tener el 100% de las enfermedades visibles, ¿verdad? Ustedes saben que eso no es posible. Lo primero que hacemos es esperar un ratito, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te pidió los análisis? ¿Por qué te hiciste los análisis? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te pasa? Y ahí recién ese análisis tiene una connotación, ¿verdad? Ahí recién a lo mejor algo le podemos decir. Acá no sugiere que hay una infección, pero hay que ver dónde es, ¿verdad? ¿Tienes dolor a la micción? Si estás tosiendo, si tu tránsito intestinal es correcto, si te alimentas bien. No sé si me van comprendiendo hacia dónde quiero llegar. Ya estamos todos cansados, parece. Chicos, ¿seguimos o paramos aquí? Yo en serio les pregunto, ¿qué tal estamos de ánimo? Bien, doctor. Bien, doctor. Bien, doctor. Seguro. Bien, profe. Seguí nomás, profe. Seguí nomás ahí solito hablando. Bueno, está bien, vamos a seguir. Estamos atentos, profe. Bueno. Dale, ayúdenme, hagan un ruido de vez en cuando, para que yo sepa que del otro lado hay vida. Exámenes de laboratorio, lo que decíamos, ahora son muy generales, algunos son más específicos. Vamos a ir pasando más rápidamente esto. Análisis de orina, análisis de materia fecal, análisis de secreciones, líquidos que puedan obtenerse en forma directa o por punción. Estos líquidos pueden ser observados al microscopio, pueden ser cultivados, se hacen los estudios de sensibilidad de esos cultivos a los antibióticos, eso se les llama antibiograma. Sería interesante también que den una pequeña lecturita sobre los análisis laboratoriales. Fíjense una cosa, retrocedo otra vez, los análisis laboratoriales. Si yo le digo que una persona tiene, 6 de hemoglobina, ¿les parece a ustedes que está todo bien? No, profe. ¿No? Y si una persona tiene 20 de hemoglobina, ¿está todo bien? Tampoco. Y si No. le digo que otra persona tiene 12 de hemoglobina, ¿está bien? Si es mujer, Sí, profe. Depende, profe. ¿Y quién le dice que uno está bien y el otro está mal? los parámetros laboratoriales. ¿Y quién inventó eso? No sé. Y A los ver. doctores de los siglos pasados. Siglos pasados, el conocimiento nació, brotó de una plantita y ahí nosotros recogimos. ¿De dónde viene? Fuerza, chicos. La experiencia de La los experiencia, doctores. profe. La experiencia. A ver, alguien me ayuda un poquitito. ¿Sabe si mi puntero puede escribir? Puntero láser, pluma, acá hay pluma. Bueno, le voy a hacer un dibujito acá al costado. Vamos a ver si me sale bien. ¿Ustedes saben lo que es esto? La curva de Gauss. La campana de eso. Campana de Gauss. Muy bien. Esto tendría que ser una línea recta. ¿Está? ¿Qué es la campana de Gauss? Es para mostrar las probabilidades de los acontecimientos, donde quedan en la curva. Sí, la campana de Gauss, permítame, voy a improvisar un poco, honestamente no tengo el dato exacto en mi cabeza, pero la campana de Gauss se basa en la observación de los fenómenos naturales. O sea, no es
una campana de distribución matemática, es una forma de expresión matemática de fenómenos naturales. Dicho de otra forma, si yo, por ejemplo, mido la altura de todos los estudiantes de patología quirúrgica este año, voy a encontrar que la mayoría va a estar, discúlpenme, ¿verdad? Entre la altura, dijimos, ¿verdad? Sí, profe. 1,75 m, ¿tá? Acá va a estar la mayoría de los, ¿tá? Va a haber un pequeño grupo que va a estar por debajo y otro pequeño grupo que va a estar por arriba. Y otra vez va a haber un escaso número, rarísimo, 1 o 2 casos que van a ser casi anecdóticos, muy por debajo de lo típico, digamos, ¿no? Tradicional, y otro poquitito que va a estar otra vez en el extremo. Esta curva de distribución biológica, no es biológica la palabra, es algo que nos acompaña. Si ustedes hacen peso, altura, inteligencia, conocimiento, resultados, destreza, todo lo que pueda ser medible en la actividad de los seres vivos, sigue este comportamiento o patrón que se llama campana de Gauss. ¿Tá? Entonces, ¿de dónde salen entonces los resultados laboratoriales? Se han tomado muestras de sangre de muchísima gente. Se ve que la mayoría de las personas que están sanas, digamos, ¿verdad? Tienen una hemoglobina entre 11 y algo y 13. ¿Verdad? Entonces, se concuerda a nivel médico de que el valor normal se considera entonces entre 11 y 13. Le estoy tirando, ¿verdad? No me vayan a reclamar después si mi dato no es exacto. ¿Está? Por debajo de 10 ya se considera que hay un déficit. Por encima de 13, 14 ya hay un exceso. ¿Está? Valores como 5, 4 ya son de cuidado porque están muy alejados de lo que consideramos la normalidad. ¿Tá? La normalidad es entonces un dato porcentual. Entonces, la normalidad es entonces es un dato que surge a partir de comparar población. Y ustedes me van a decir, entonces la altura es igual en todas partes del mundo. No, la altura, por ejemplo, el peso, sigue patrones también de acuerdo a la zona donde vivimos, al tipo de alimentación. Entonces van a ver que hay regiones en el planeta Tierra en que la media de la población es más alta que acá en Paraguay, por ejemplo. En Paraguay tenemos una tipología de seres humanos un poco más bajos. Entonces, si un europeo a lo mejor viene a Paraguay, va a estar en un extremo de la campana de Gauss. Va a ser la excepción para nosotros, el bicho raro. ¿Tá? Pero en su medio, en su zona, a lo mejor él es parte de la media, él es parte de lo normal. Entonces, los análisis surgen a partir de ese tipo de estudios, surgen a partir de la evaluación de grupos poblacionales. Entonces ahí se saca como un promedio, una estadística, ¿verdad? Bueno, se considera normal entre tal y tal, por debajo y por arriba hay algún tipo de anormalidad. No sé si ahora ya tienen un poquito más claro el concepto o les confundí más. Está bien, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. ¿Me interrumpen? Sí, que hay algo que hablamos chino y la misma cosa pasa en análisis de orina, ¿verdad? Sedimento, vamos a hablar de sedimento, ¿verdad? La gran mayoría de las personas tienen que no tener sedimento, ¿verdad? Entonces, si una persona aparece en su orina que tiene restos epiteliales, tiene células planas, tiene hematíes, tiene piocitos, ¿verdad?
evidentemente algo está pasando con esa muestra de orina. Porque hemos visto que en la población en general, una orina de una persona sana casi no tiene sedimentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? O la toma de la orina fue mal tomada, fue mal colectada, o hay una patología que está produciendo esos sedimentos. Y todo esto pasa, vuelvo a repetir, de la observación. Entonces se padroniza. Para tomar una muestra de orina, la persona tiene que, la primera orina de la mañana, pero otra vez no la primera, va, elimina el primer chorro. ¿Por qué? Porque ese primer chorro limpia la cañería, ¿tá? Y va a venir con mucho sedimento. Entonces, de la primera orina, a partir del segundo chorro en adelante, ahí se toma la muestra que va a ser analizada. Y recién ahí, la aparición de sedimentos me va a mostrar realmente si es que esa persona tiene una concentración de sedimento importante en su orina. ¿Se comprende? Y así por delante. Lo van a ir viendo en cada una de las asignaturas de la práctica médica. El examen radiológico. Me voy a apurar porque van a empezar los cortes de luz dentro de poco. Examen radiológico. ¿Qué es la radiografía? Ustedes ya estuvieron hablando ahí con el doctor Baruga, pero ¿alguien tiene alguna idea de qué es la radiografía? Es como una foto Sí, pero ¿qué es lo que produce la foto? y nos permite ver ciertas estructuras del cuerpo. Pero ¿quién toma la foto? ¿Qué es lo que permite que esa foto se produzca? Precipitación de plata, profe. Radiación. Radiación. ¿Precipitación de qué dijiste? No sé. ¿Alguien dijo algo de precipitación que no entendí muy bien? Precipitación, profe, sale de plata, puede ser. Claro, esa ya es la placa. Esa ya es la placa que es sensible a algo. ¿Verdad? La fotografía, en sus inicios, la fotografía blanco y negro usaba también papel con bromuro de plata. ¿Verdad? Que con la luz se descomponía el bromuro de plata y se formaban las zonas oscuras y las zonas grises, y había zonas que la luz no llegó, entonces se eliminaba totalmente el bromuro de plata y quedaban blancas. Entonces así se formaban las imágenes en el papel, la primera fotografía en blanco y negro. El mismo bromuro de plata se usa en las placas radiológicas, ¿ah? Las placas de plástico, estas grandes, que en el bromuro de plata o quedan oscuras, o si no hubo impactación de rayos quedan transparentes, ¿está? Entonces, uno mira a trasluz y también es una fotografía. Solamente que la diferencia con una fotografía es que en la fotografía, lo que impacta en el bromuro de plata es la luz, y en la placa radiológica lo que impacta son los rayos X. Qué nombre raro, ¿verdad? Rayos X. ¿Por qué se habrá llamado rayos X? ¿Alguien tiene idea? Disculpan un minuto, por favor. Ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta. ¿Alguien me quiere contestar? ¿Por qué se llamó rayos X? Y Yo porque no no sé, sabían profe. cómo llamarle. Porque no sabían qué era, no sabían cómo llamarle, ¿no? Y así como vienen los X-Men, eran los hombres X, que eran cosas raras que nadie sabe lo que es, ¿verdad? La X siempre fue una letra rara, fue una letra poco usada. Entonces, cuando
los primeros observadores, los hermanos Curie, encontraron que esta sustancia que era el pechblenda era una mezcla de varios elementos radiactivos, hacía que a la noche algunas sustancias fosforescentes brillaban. Entonces notaban que cuando estaban estas sustancias fosforescentes en contacto cercano al pechblenda, brillaban, y decían, entonces tiene que haber algo que esté emitiendo esta sustancia que hace que esto otro brille. Hay algo que nosotros no vemos y a eso le llamaron rayos X. Tanto no vieron los rayos X y tanto trabajaron con los rayos X, vieron por sobre radiación, porque tampoco se protegieron al no conocer qué era y el daño que podía producir en el cuerpo humano, ¿verdad? Pero no dejaron el legado de descubrir la fuente de radiación, que son los llamados rayos X, y que nos permiten hacer diagnósticos. ¿Por qué? Porque los rayos X tienen una capacidad de penetración mucho más importante que la luz. Solamente por eso, porque como dijeron al principio, la radiografía es una fotografía, es así mismo. Solamente que si hacemos una fotografía de una mano con la luz, va a aparecer la superficie de la mano, no va a aparecer lo que está dentro de la mano o dentro del cuerpo humano. Sin embargo, los rayos X tenían esa capacidad de atravesar la piel, ¿verdad? Impactar una placa que estaba atrás y darnos una fotografía, pero sobre todo una fotografía de qué tan capaz era el tejido que estaba en el medio de frenar a esos rayos X, ¿verdad? Si yo pongo mi mano frente a una luz muy potente y consigo no quemarme, voy a ver también a trasluz de mi mano. Voy a ver muy roja y a lo mejor veo la sombra de los huesos, ¿verdad? Pero la luz no tiene esa facilidad que tienen los rayos X, por eso que no se usa la luz, se usa los rayos X. Ustedes van a ver que en urología sobre todo, y a nosotros también para el estudio de las hernias, también se usa la luz para, por ejemplo, hacer tumoraciones testiculares, por ejemplo, se usa la luz, un examen que se llama transiluminación, porque simplemente ver que la luz pasa a través del testículo ya nos da una idea de que el contenido de ese testículo es líquido o es sólido, si pasa o no pasa la luz. Pero en el caso de la radiografía, que es lo que estamos hablando, es cuando queremos ver más en profundidad y sobre todo cuando queremos ver tejidos o estructuras más sólidas o más consolidadas. Entonces, los rayos X se veía que atraviesan fácilmente la piel, atraviesan muy fácilmente el aire, atraviesan fácilmente la grasa, pero tejidos metálicos, estructuras metálicas y estructuras óseas frenaban hasta cierto punto el paso de los rayos X. Así que la fotografía que hace la radiografía, todos salimos siempre sonriendo, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien vio una radiografía de cráneo en el cual la persona no esté sonriendo? ¿Por qué? Porque la piel no se dibuja y aparece toda nuestra dentadura, nos guste o no nos guste. ¿Está bien? Los rayos X. Vamos a avanzar. Después vinieron otros estudios, en la ecografía vamos a hablar un poquitito de cada uno. Los métodos se clasifican en no invasivos, invasivos y semi-invasivos según la característica. Vamos a hablar de endoscopía más adelante. Se considera semi-invasivo la endoscopía. Los invasivos son todos aquellos que producen una puerta de entrada diferente a los orificios naturales. Punción, biopsia, punción lavado, toracocentesis, laparoscopía, laparotomía, etcétera, etcétera, etcétera. Secuencia diagnóstica. Primero hacemos un diagnóstico preoperatorio, después hacemos el diagnóstico intraoperatorio, que ojalá siempre les coincida con el que tenían previamente. Y por último, la pieza quirúrgica o el líquido que extraemos o el material que extraemos va al diagnóstico anatomopatológico y nos da el
por último, el diagnóstico postoperatorio. Hay varios tipos de diagnóstico de la entidad nosológica, que es la enfermedad que confirmamos o no. Hablamos de diagnóstico diferencial, es un proceso que nos va a acompañar el resto de nuestra profesión, ¿verdad? Que es el con lo cual peleamos. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué yo necesito para poder hacer un buen diagnóstico diferencial? ¿Qué necesito tener en mi mente? Conocimiento. ¿De qué? De las enfermedades, la clínica, cómo se presentan. Necesito tener el menú, necesito tener las opciones, ¿ah? Necesito tener en mi cabeza la lista de posibilidades. Si yo no tengo una lista completa de posibilidades en mi cabeza, jamás voy a poder hacer ciertos diagnósticos, ¿ah? A mí acá me encanta hablar de algo que se me grabó años atrás. No sé si llegaron a conocer o llegaron a ver una película que en su momento fue un clásico, el Terminator. ¿Llegaron a ver? Alguno habrá visto, no me digan que soy Sí, tan... sí, profe. Sí, Sí, profe. bueno. Sí, profe. Sí, Hay una profe. imagen que me gustaría que les acompañe el resto de su vida. ¿Qué tiene que ver Terminator con nuestra profesión? Hay una escena en la primera película Terminator, en la cual el actor Schwarzenegger se baja de una motocicleta buscándole a su presa y un perro le ladra. Le ladra cuando él se baja de la motocicleta y el robot mira al perro y aparece en el costado superior derecho de su imagen una listita, ¿verdad? Una serie de opciones ahí en el costadito, ¿verdad? La verdad que nunca pude leer lo que decía esa listita, ¿verdad? Pero me imagino que lo que habrá dicho es, ¿tiene 2 patas o 4 patas? ¿Tiene cola o no tiene cola? ¿Ladra, no ladra? ¿Habla, no habla? ¿Muerde? Esto es lo otro. Entonces, bueno, humano no es, probablemente sea perro. No me interesa el perro, entonces no es lo que estoy buscando, ¿verdad? Parece una estupidez, pero a mí me genera tanta similitud con lo que es nuestra práctica profesional. Porque aunque no lo crean, en la medida en que nosotros más actuemos como ese Terminator, vamos a tener más posibilidades de acertar en los diagnósticos y de no equivocarnos. Si nosotros en nuestra lista de posibilidades no le tenemos presente al perro, vamos a tener ahí que vamos a ver algo que nos está haciendo ruido. Tiene 4 patas, pero no es caballo, porque es más petizo, ¿tá? Pienso que puede ser un gato, pero yo sé que el gato dice miau, no está ladrando, entonces tampoco es gato. Si yo no tengo la figura del perro en mi cabeza, jamás voy a poder interpretar que eso que está haciendo ruido delante mío es un perro. No sé si se entiende la analogía, pero a mí me parece, para mí es tan didáctica esa imagen que no puedo dejar de transmitir todos los años a las promociones que han pasado conmigo. Me encantaría que seamos como Terminator a la hora de enfrentarnos a un diagnóstico que nos tiene bajo la duda. Y para poder ser un buen Terminator tenemos que tener toda esa lista bien completa en la cabeza. Les repito, si yo no tengo todas las opciones en mi cabeza, hay diagnósticos que jamás voy a poder hacer, ¿verdad? Entonces, que no me digan, por ejemplo, yo jamás encontré una pancreatitis crónica en nuestro país. Probablemente es porque no se busca la pancreatitis crónica, ¿verdad? Porque no la tenemos en nuestro listado, porque como alguna vez nos dijeron que acá no había, prácticamente no se enseña y prácticamente no buscamos y prácticamente no diagnosticamos, ¿está? Entonces,
cada tanto tienen que actualizar su lista Terminator para poder hacer buenos diagnósticos. Ok, chicos, espero que les quede eso como ejemplo, porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Para mí esa imagen es muy, muy didáctica. Diagnóstico de localización, el proceso por el cual, según el lugar anatómico, puedo pensar en la enfermedad. Si yo tengo una tumoración en el hipocondrio derecho, en el cuadrante superior derecho de mi abdomen, evidentemente es muy difícil que ahí esa masa que tengo en el cuadrante superior derecho sea vejiga, por ejemplo. ¿Verdad? Si está en el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿qué posibilidades tengo que sea? Hola. Hígado, 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 vesícula, vesícula, suprarrenal derecha, polo superior del riñón derecho, colon, ángulo hepático del colon ascendente, inicio del colon transverso. Si yo no conozco la anatomía, de nada me sirve la localización. La localización me orienta en las posibilidades diagnósticas. ¿Ah? Después está lo que se llama el diagnóstico de extensión, ya sobre todo cuando hablamos de patología neoplásica, ahí aparece el concepto de extensión que nos avisa un poco si esa enfermedad está autocontenida o si ya se diseminó y hasta qué punto se extendió. Tipos de urgencia, urgencia inmediata, urgencia diferida, urgencia electiva, urgencia innecesaria. Les dejo estos conceptos para que puedan leer. Justificación, vamos a ir pasando. La ecografía rápidamente se basa en un fenómeno que se usó durante muchos años, que era el sonar. El sonar se usaba en los barcos antiguos. O sea, fue un avance tecnológico importante en la época. El barquito que iba en el agua, Dios mío, qué difícil es dibujar. El barquito que iba en el agua, esto supuestamente es el agua, y acá en el fondo había una roca, emitía unos ecos, ¿ah? Y según cómo esos ecos le rebotaban, podía saber la distancia que había, la profundidad a la cual estaba esta roca que está aquí, ¿ah? Y rebotaba el eco muy rápido, quiere decir que eso estaba muy, muy poco profundo, estaba a corta distancia. Y el eco iba y tardaba demasiado tiempo en volver, quiere decir que estaba navegando en aguas profundas. ¿Ya? Eso fue una pequeña tecnología que hasta hoy día se usa en barcos pesqueros y los barcos también en general usan para saber por dónde están yendo, si se enfrentan o no, están cerca de un banco de peces. Entonces, a partir de ese descubrimiento, de ese desarrollo tecnológico que era el eco, se desenvuelve la ecografía, que es un sensor, en realidad está compuesto de múltiples emisores y múltiples sensores de eco, que según cómo van rebotando estas ondas sonoras, se construye una imagen a través de un procesador de imagen, a través de procesos de computación. Evidentemente, el eco pasa más fácilmente la piel, el eco no pasa en el aire, el eco pasa muy bien en el líquido. Por eso es que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada en los primeros meses, el ginecobstetra lo que le pide es que tome mucho líquido para que la vejiga se hinche y usa esa vejiga llena de orina como ventana ecográfica para poder ver ese útero pequeño. Ya cuando el útero es más grande no hace falta hacer esa ventana ecográfica, pero si no tenemos eso, como el útero está separado este, de la pared abdominal, entonces necesitamos esa ventana ecográfica para poder
visualizar. Al- Chicos, seguimos con pila. ¿Podemos continuar un rato más? Sí, profe. Cierto. Seguro, no Sí, murió nadie profe. todavía. Fíjense que esta es una clase que es más orientativa para lo que vamos a hablar en el futuro. Usted tiene que manejar los métodos auxiliares diagnósticos para saber de qué estamos hablando. Acá tenemos una ecografía. Fíjense cómo el parénquima hepático, que es semisólido, es muy bueno para transmitir el eco. El líquido de la vesícula también es muy bueno para transmitir el eco. Pero fíjense acá, aparece una piedra. Esa piedra hace que rebote el eco, entonces tenemos, fíjense, un brillo importante acá porque el eco, todo el eco que viene aquí rebota, entonces nos muestra una zona muy brillante y fuerte por las ondas sonoras. ¿Y qué pasa por detrás? El eco no atraviesa, a esto se le llama sombra sónica, ¿tá? Entonces, la ecografía de sonido, sí es sonido, pero nunca se escucha nada, porque son ondas sonoras que están por fuera de nuestro rango auditivo, por eso nosotros no escuchamos. Si tuviésemos la posibilidad de escuchar ese rango sonoro, sería insoportable estar en una sala de ecografía, ¿verdad? Sería un barullo tremendo, pero en realidad es una frecuencia que nosotros no escuchamos, por eso que para nosotros la ecografía es silenciosa, ¿verdad? La ecografía también se ha mezclado con la endoscopía. En este caso, un endoscopio que en la punta se le coloca un transductor ecográfico y se hace lo que se llama la econdoscopía, es una mezcla de ecografía y endoscopía. A través de esto se pueden hacer como cortes en regiones difíciles para ver cabeza de páncreas, vías biliares, y la construcción es circunferencial. Se pueden tomar biopsias. Vamos a ver más adelante. Los rayos X, que era lo más simple que empezamos la conversación a partir de los rayos X, son fotografías, ¿tá? Que a partir de un emisor pasa, atraviesa las partes blandas y rebota las partes metálicas. Voy a pasar una más. Acá vemos que si la persona no se sacó la ropa, tiene una medallita metálica, eso impide ver detrás de esto, ¿tá? El aire que ven en negro atraviesa fácilmente los rayos y ven como los huesos detienen un poco los rayos, por eso que se ven blanquecinos. Y sobre todo la parte cortical, que es más densa, es la que más marca los rayos, y la parte central es más esponjosa, entonces atraviesa más los rayos. Acá vemos también una parte más clara, que es la tráquea, que tiene aire en su interior. La sangre del corazón, fíjense cómo atrapa los rayos también, entonces retiene y se ve como una zona muy captante de rayos, ¿tá? Una cuestión que no quiero dejar pasar. Los rayos atraviesan, pero cada vez que tocan un objeto emiten lo que se llama radiación secundaria, ¿tá? Y otra vez esta emite radiación terciaria a medida que va rebotando, ¿tá? Si nosotros hacemos una emisión de rayos y ponemos la placa fotográfica atrás, vamos a ver una imagen muy poco nítida por el hecho de que los rayos van a ir rebotando y va a dar una imagen muy confusa. Por eso se diseñó esto que está aquí en blanco y negro, que está representado aquí, que se llama pantalla de Potter-Bucky, una rejilla o pantalla de Potter-Bucky, que en realidad lo que es una rejilla metálica que tiene solamente orificios verticales, como acá se puede ver, lo cual hace que los rayos primarios pasen sin problema y la radiación secundaria queda atrapada en la rejilla, ¿tá? Entonces eso hace que la fotografía por rayos X sea mucho más nítida. ¿Está bien? ¿Alguien me puede decir que es una tomografía? Ya nos acercamos al final, chicos. Aguanten unos 10 minutitos más, 5 a lo mejor. ¿Qué es una tomografía? ¿Qué cosa produce la imagen tomográfica?
Y también son rayos X. También son rayos X. ¿Cuál es la diferencia? Que son de varios planos, se hacen varios cortes. Sí, tienen la idea bastante cercana. Les voy a mostrar una imagen acá más, acá un poquito más para ver radiografía. Esto vamos a avanzar. El contraste se usa cuando un órgano no va a ser visto por la radiografía porque no tiene consistencia, entonces se le pone un líquido para poder visualizarlo. En el caso del esófago, ustedes ya conocen estas imágenes. La tomografía nace de este concepto. También más de un siglo atrás, una vez diseñada la radiografía, hubo un grupo de radiólogos que se dio cuenta que cuando un paciente tenía, por ejemplo, una masa o ellos querían investigar algo que estaba en una región determinada del cuerpo, lo que ellos hacían, probaron es rotar el emisor de rayos y rotar la placa que recibía los rayos al mismo tiempo, usando como punto de giro la zona que ellos querían ver. Entonces, lo que se producía era que el punto que ellos querían observar aparecía mucho más enfocado en la placa y el entorno que acá está con la letra B se desenfocaba, ¿tá? A esto se le llamó tomografía. Sería un corte, la graficación de un corte. Y se hacía simplemente moviendo la máquina, rotando el eje del emisor y el receptor en torno a un punto que yo quería que sea más nítido. A esto durante mucho tiempo se le llamó tomografía y se usaba para estudiar algunos puntos en particular que tenían interés para el médico. Cuando pasaron los años y se empezaron a hacer los primeros procesadores de datos, las primeras computadoras, y ustedes saben que al principio eran muy rudimentarias, pero ya era un gran avance, se empezó a procesar las imágenes. Lo mismo que captaba acá en forma de tomografía, se empezó a procesar en un banco de datos. Entonces lo que hacía la computadora era, si al girar este punto sigue oculto, quiere decir que acá hay algo sólido que impide que los rayos pasen. Si esta zona se desenfoca a medida que esto gira, quiere decir que acá hay algo blando, algo que no atrapa los rayos y esta zona entonces es radiolúcida. ¿Está bien? Entonces, en la medida que los procesadores fueron progresando, se hizo este mecanismo de que los emisores y los receptores giran alrededor del paciente. Es literalmente como están viendo acá. Esto sería el paciente, el emisor gira con cierta velocidad, pero los receptores también giran al mismo tiempo. Y por comparación de resultados es que se crea la imagen. Así surgieron las tomografías, que son literales cortes. Al principio las tomografías eran muy rudimentarias y los cortes eran muy gruesos. Así que se hacían cortes cada 1 centímetro. Ustedes se pueden imaginar que habiendo tumores menores a 1 centímetro, se pasaba por alto un montón de cosas. Cuando avanza la capacidad de procesamiento de datos, también se agregaron más emisores. Acá en vez de un solo emisor, hoy en día le llaman tomografía multicorte o multi-slide, porque son de 2, de 4, de 8 y hasta 16 emisores y 16 receptores al otro lado. Entonces, la rotación tiene mucha más información. Y hoy día con la tomografía multicorte o multi-slide, se considera que la capacidad de procesamiento de imagen llega al píxel. Se ven imágenes que antes eran imposibles de ver, con una calidad sorprendente. Se pueden borrar según la densidad del tejido muchas estructuras y se pueden ver, construir imágenes sorprendentes como si fueran libros de anatomía que antes dependían de la habilidad del dibujante, pero hoy en día eso se consigue con una tomografía ya de alta resolución. Fíjense estas imágenes de cráneo, uno puede hasta rotar, ver y borrando zonas para ir entrando más en profundidad. Fracturas pequeñas, detalles minúsculos, uno puede observar
pequeños fragmentos uno puede observar también que están esparcidos por ahí. La resonancia es muy parecida a la tomografía, solamente que en vez de usar rayos X, usa ¿qué cosa? Imán. Imanes, electroimanes, ¿tá? En realidad usa dos enormes electroimanes que lo que hacen es, como son tan potentes, hacen que todas nuestras moléculas giren su polo positivo hacia uno de los electroimanes, ¿tá? Todas nuestras moléculas se orientan, el polo positivo magnético de nuestras moléculas se orientan hacia el polo positivo del resonador. Y haciendo cambios de polaridad bruscas, hacen que nuestras moléculas cambien también su orientación y según la velocidad con que rotan esas moléculas, diferencian si esas moléculas son sólidas, líquidas o gaseosas, ¿tá? Y se construye también por procesamiento de datos computacional, se construyen las imágenes también en 3D, que se usa muchísimo para estudios, sobre todo estudios óseos, estudios de columnas, estudios neurológicos, se usa muchísimo la resonancia nuclear magnética. La gran diferencia que tiene es que el aparato del resonador es mucho más cerrado. Generalmente hay mucha gente que sufre de claustrofobia al entrar aquí adentro. En muchísimos casos el paciente tiene que entrar sedado porque tiene que permanecer un tiempo largo, 20, 30 minutos, a veces más, dentro de este lugar cerrado. Recuerden ustedes que la tomografía es un eje fino, prácticamente uno atraviesa y al otro lado uno ya está pudiendo observar otras cosas y respirar más profundamente, ¿eh? El resonador, sin embargo, uno entra en un túnel como si fuese un pequeño sarcófago, ahora y queda ahí adentro, y la sensación de claustrofobia es importante. Mucha gente solamente puede hacerse resonancia bajo sedación. Ambas, la resonancia, sí. Pero, ¿eso altera los resultados que el paciente esté sedado? repetime despacito y con voz más alta, por favor. Que si el paciente está sedado, eso no puede alterar los resultados. No, al contrario, se te ata en la camilla, en la resonancia más que en la tomografía. En la tomografía ya prácticamente es muy difícil, es algo que el paciente esté inconsciente. Es muy raro que se le ate a un paciente para una tomografía, pero para una resonancia sí, se te fija, porque como las imágenes se van repitiendo, la toma de imagen se va repitiendo durante 20, 30 minutos, se tiene que asegurar de que vos estés quieto ese tiempo completo, ¿verdad? Realmente yo les puedo asegurar, porque pasé por eso, es una sensación no fácil de soportar si uno está despierto, ¿verdad? Una cámara muy pequeña, la sensación de ahogamiento es difícil de manejar, es un estudio largo, y realmente mucha gente solamente lo soporta bajo anestesia, dormidito, una buena sedación, y una vez que termina el estudio se despierta y se va a su casa, ¿verdad? Pero se puede soportar, no es fácil, ¿verdad? Las imágenes de resonancia, como les dije, se usan mucho para la parte de neurología, estudio de columnas, estudios óseos. Y tanto la tomografía como la resonancia pueden valerse también del uso de contrastes para ver estructuras que normalmente no se verían, y se pueden construir imágenes en 3D, puede inclusive hacer como pequeños tours por dentro de vísceras huecas, se puede mirar por dentro de una vía biliar, se puede mirar por dentro de estructuras vasculares, se puede hacer una colonoscopía virtual, por ejemplo, ¿verdad? Entrar dentro del colon como si fuese un paseo dentro del colon ajeno, ¿verdad? Sin penetrar, ¿verdad? Solamente por construcción 3D de una imagen tomográfica o resonancia nuclear magnética. La endoscopía, vamos a hablar más adelante. Esto les voy a dejar para que descansen ya el fin de semana. La idea de esta clase tenía que ser nuestra primera clase.
yo les pido disculpas porque esa vez tuve problemas con mi computadora, pero la idea es entender que la diferencia entre lo que sería la clínica y la cirugía, cómo esos límites se van borrando hoy en día, la necesidad que tenemos de saber hablar y conversar, e interrogar a los pacientes. La capacidad de investigar tiene mucho uso de la inteligencia porque tenemos que ser como Sherlock Holmes investigando un crimen. Tenemos que saber hacer las preguntas, preguntarle al paciente, a sus familiares, a los conocidos a veces nos aportan datos sobre un paciente. Y por último, el uso de los métodos auxiliares de diagnóstico, que yo no pretendo ser profesor de imágenes, pero la idea es darle un pantallazo para que ustedes sepan cuando piden una radiografía qué es lo que están haciendo. Cuando piden una radiografía sepan lo que están haciendo. Hoy en día, como la tomografía aporta tantos datos, la gente quiere hacer tomografía de cualquier cosa, ¿tá? Y hay una super indicación de estudios tomográficos. Para terminar la clase de hoy, quiero decirles, ¿una radiografía es saludable o produce cierta agresión a nuestro organismo? Con la exposición continua y prolongada, sí. Con la exposición continua y prolongada, sí. Por eso es que en las salas radiográficas piden que la persona que está embarazada, por ejemplo, avise para proteger. Cuando va a ser un estudio más prolongado, se usan protectores de gónadas, protectores de tiroides, en los ojos también, ¿verdad? A veces el radiólogo se coloca detrás de un vidrio plomado para que los rayos no le impacten. Y una tomografía, ya que usa rayos X, equivale a ¿cuántas radiografías una tomografía? ¿Es igual la radiación de una radiografía que una tomografía? No. Digan un número, ¿cuánto les parece aproximadamente? ¿Cuántas radiografías equivale a una tomografía? $500 según Google. 10.000. Miles, ¿tá? Miles. Una tomografía hecha en la vida de una persona equivale a miles de radiografías, ¿tá? Entonces, hace unos años atrás se hizo el primer relevamiento de datos de lo que fue la humanidad después de creo que 20, 30 años de exposición a la tomografía, y se ve que los daños no son tan pocos como se creía. Entonces, chicos, no es cuestión de pedir tomografía para cualquier pique. Hay que pensar bien que esa persona a lo mejor en el futuro va a necesitar hacerse una tomografía realmente, y no podemos someterle a un paciente 5, 6, 7, 8, 10 veces a tomografía porque lo estamos irradiando en forma excesiva, ¿tá? Entonces los estudios tienen una indicación, un momento de ser indicado. Hay que saber la limitación de ese estudio y la forma en cual aplicar. Patología quirúrgica, para terminar, entonces es identificar a las enfermedades. Nosotros le vamos a dar la cédula de las enfermedades y le vamos a orientar cuáles son los estudios diagnósticos más convenientes, cómo pedirlo, cuál primero, cuál segundo, cuál tercero, para poder llegar a un diagnóstico y sobre todo descartar falsos diagnósticos, ¿verdad? Entonces todo eso es parte de nuestra asignatura, identificar la enfermedad, cómo llegar al diagnóstico, cuáles son los diagnósticos diferenciales, cuáles son los métodos auxiliares del diagnóstico que nos van a ayudar desde un simple análisis hasta un estudio por imagen. Y por último, cuáles son las formas evolutivas de una enfermedad dejada a su libre evolución, o cuáles son las complicaciones de una enfermedad a medida que pasa el tiempo. Chicos, me disculpan, yo sé que van a estar cansadísimos. 2 clases de patología quirúrgica deben ser muy pesadas para un día cualquiera. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Recuerden que semana que viene es Semana Santa. O sea, pórtense bien. Chao, chicos. Cualquier pregunta me la hacen sin drama. Chau, chau, chau. Gracias.